Espérate. ¿No? Espérate. Que ya aparece live en vivo. Sí, pues. Vivo. Comunicaciones sí hay. Ya, pero ahora no sé si están hablando porque veo la pantalla en negro. No, no estamos. Ahora me veía a mí. ¿Tú estás conectado a Facebook también? No. Ahí Vamos estás a tú, comenzar. Javier. Ahora sí. Vamos a comenzar, habíamos tenido unos pequeños dificultades técnicas, pero ya estamos al aire, así que muy buenas tardes a todas y todos. Muy bienvenidos a este webinar. A todos los que se han conectado, los que se están también conectados, les damos una muy cordial bienvenida, que tiene como objetivo presentar los resultados de la encuesta de la voz de los directoras y directores en este contexto de COVID-19, en un esfuerzo conjunto de 3 instituciones, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, del Programa de Liderazgo Escolar Educativo de la Universidad de Eco Portales y del Centro Líderes Educativos de la Universidad Católica de Valparaíso, que tiene como objetivo conocer, que tuvo esta encuesta, conocer las percepciones, las opiniones de los directivos y directoras en este contexto distinto, de manera de que nos ayuda a tener más evidencia, más opiniones, para abordar esta crisis, esta pandemia que vivimos y cómo tener una mejor reflexión y aportar a las políticas públicas, mejores políticas educacionales que nos permitan abordar la educación, la enseñanza, el bienestar de nuestros estudiantes en este contexto. Mi nombre es Xavier Bani, yo soy investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación y voy a estar moderando este panel de conversación, de presentación de resultados. La manera que lo vamos a estructurar este panel tiene que primero le vamos a dar el pase a José Weinstein, el director de el programa de liderazgo educativo de la Universidad de Eco Portales, quien nos va a presentar los resultados de esta encuesta. Una vez que tengamos esa presentación, vamos a tener 2 extraordinarias invitadas para comentar estos resultados. 2 directoras, una de Peñalolén con una larga experiencia dirigiendo, liderando una escuela. Ella es Flor Romero, la directora de la Escuela Santa María de Peñalolén, y también a Macarena Torrejón, que también nos acompaña, que es directora, una Nobel directora, que ingresó y comenzó a ser directora justo en este contexto de pandemia, así que una perspectiva completamente distinta de la Escuela Superior Nueva Bilbao de Constitución. Y ellas nos van a comentar su opinión y cómo una reflexión respecto a partir de estos resultados y también de su experiencia en estos meses, en este contexto de pandemia. Al mismo tiempo le invitamos a, durante el transcurso de estas presentaciones y estos comentarios, poder ir
enviando sus preguntas al chat de Facebook Live, donde se está transmitiendo estas presentaciones, de manera que Carmen Montesino, la directora del Centro Líderes Educativos de la Universidad Católica del Paraíso, va a estar ordenando, recogiendo estas preguntas y va a coordinar la asignación después de que terminemos estas presentaciones, de poder ir contestando y reflexionando en el panel con todos los que han estado presentando y comentando respecto a sus inquietudes y sus preguntas. Así que dicho eso, quiero invitar a José Weinstein, director del programa de liderazgo educativo de la Universidad de Diego Portales, a que pueda presentar los resultados de esta encuesta. Muchas gracias, Xavier. ¿Se ve bien? No se ve en este minuto. No se ve. Todavía sí. Se ve negro. Vamos a partir de nuevo, entonces. Estas son cosas que suelen ocurrir. Acabamos de probar y funcionaba bien. Así que la voy a dar. Ahí Ahí sí está. se ve, pero tienes que ampliarla, sí. Es que ahí se dejó de ver. No sé. Vamos a ver si ahora funciona bien. ¿No? Así que la voy a dar así reducida nomás. Para que, aunque no es lo mejor, pero así aseguramos que se vea. Bueno, muchas gracias, Xavier, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Ya Xavier decía de alguna manera el objetivo de esta encuesta. El objetivo es conocer la opinión de los directores y directoras de establecimientos frente a toda esta situación que existió de pandemia y de crisis. Y no solo nos interesa conocer la experiencia, sino que también la visión que directores y directoras tienen respecto al retorno a las actividades educativas. Y en ese sentido es que hemos organizado la presentación con estos 4 puntos de la experiencia que ha significado para estos directivos enfrentar la situación del COVID. Después, saber cuál es la opinión que ellos tienen respecto de lo que se ha hecho en términos de políticas educativas en esta materia. Después, entrar al tema de cómo ven el regreso a clases presenciales. Y por último, el tema de cuál es su visión respecto a los efectos que van a quedar de esta crisis. Es decir, una vez que se haya vuelto a clases presenciales y una suerte de nueva normalidad, ¿qué es lo que piensan que va a ocurrir desde el punto de vista de los directores para la educación chilena? Así hemos organizado la presentación. Yo me voy a demorar 15, máximo 20 minutos en presentarla. Voy a ir un poco rápido y no mostrando todos los gráficos porque si no sería inabarcable, pero sí dándole los tips principales, los mensajes principales respecto a cada uno de estos 4 aspectos. De tal manera que después Flor, Macarena puedan profundizar respecto de estos temas en su visión directamente de directores. Déjenme decirles que como ficha técnica, esto que es importante porque es una encuesta que intentamos hacer lo mejor posible, está dirigida solamente a directores y directores, no para otros directivos. Fue respondida completamente por 320, pero de manera parcial por 420. Es lo que se llama una muestra por conveniencia, pero tiene algo interesante que es que está relativamente alineada con la distribución de directores y directoras en cuanto a género, dependencia y nivel socioeconómico del país. Y por último, la aplicación fue muy reciente, fue el mes de agosto pasado. Ahí es cuando aplicamos esta encuesta autorreportada. Sobre el primer tema, el tema de cuál fue la experiencia, de acuerdo a los directores, de lo que se vivió en los establecimientos escolares con la crisis COVID. La principal preocupación que ellos reportan, con lo que más intentaron hacer y a lo que le dedicaron más tiempo y energía, fue que los estudiantes siguieran aprendiendo en modalidad a distancia. Y esa fue su principal ecuación. Y adicionalmente a eso está también el tema de enfrentar los desafíos socioemocionales que presentaron los estudiantes también. Por lo tanto, lo que ellos dicen, su principal foco de preocupación fueron claramente los niños y niñas que estudian y jóvenes que estudian en nuestros establecimientos. Sin duda, y muy de lejos, el principal obstáculo que vieron para poder cumplir este cometido ha sido el deficiente acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos en los hogares. Esa parece ser la piedra de tope que impide que se pueda avanzar y se pone muy por delante de otros temas, como podría ser, por ejemplo, la motivación o la capacitación de los docentes
O esos parecen ser cosas menores respecto de este gran obstáculo que es la conectividad, que ha sido el obstáculo mayor que hemos tenido. Hay una constatación importante de parte de un grupo no menor de directores, algo más de un tercio, 1 de cada 3, dice que nota con preocupación que hay un compromiso y motivación con los estudios de parte de los estudiantes que ha disminuido con toda la pandemia. Es decir, hay un grupo en la cual claramente esta modalidad le ha afectado severamente en lo que tiene que ver con su enganche, entre comillas, con el sistema escolar y con las clases. Y hay un grupo que parece menor, pero no es menor, a nuestro juicio es muy importante, de 7% que se releva de estudiantes con los cuales se ha perdido el contacto en el último mes. Esto lo decimos con alarma, pero a pesar de que el número pareciera ser pequeño, es un número que nos parece muy alarmante en el sentido que es un grupo que tiene un alto riesgo de deserción y abandono. Por eso nos parece que es un grupo muy significativo. Desde el punto de vista de esta experiencia que ha significado dura del COVID, ¿qué es lo que ellos reportan como directores? Que ha sido una verdadera odisea desde el punto de vista de los establecimientos escolares lograr sacar adelante todo este periodo. Y ha implicado un compromiso enorme de directivos y de docentes. Cuando nosotros les preguntamos, bueno, ¿en qué ha cambiado su trabajo? Los testimonios, ¿no es cierto?, son muy abundantes respecto a que directores y directoras han visto una gran intensificación de su trabajo. Y lo ven en los distintos planos. Se ha dado en que tienen que hacer mucho más en lo pedagógico de lo que hacían antes para asegurar que haya algún tipo, ¿no es cierto?, de educación en esta modalidad de distancia, pero también que han tenido que ocuparse con mucha fuerza de todo lo que tiene que ver con lo socioemocional, tanto los estudiantes como de sus propios equipos. Y por último, por desgracia, lo que tiene que ver con las tareas administrativas no ha decaído, sino que ha sido también más exigente que lo que era antes. Por lo tanto, tenemos directores y directoras que han estado con un trabajo enormemente intensificado y con una gran exigencia laboral muy fuerte. Dentro de ese contexto, ellos valoran, y ellos y ellas valoran fuertemente lo que ha sido el trabajo de los docentes y el compromiso de los docentes. En ese sentido, ellos piensan que hay un trabajo colaborativo mayor al que existía en el pasado. Y también valoran muchísimo un elemento de gran creatividad, que ha sido la creación de muchos recursos educativos para poder enseñar a distancia. Y es que han sido creados en los propios establecimientos, por los propios docentes, y que han sido tremendamente valiosos en toda esta etapa. Y al revés, ¿no es cierto? Lo que les preocupa, como decíamos, es esta disminución del compromiso de los estudiantes como un tema muy importante. Eh, También preguntamos cuánto había sido el trabajo en red y cómo era apreciado ese trabajo en red y también el trabajo interinstitucional con instituciones que van más allá de los establecimientos. Y lo que constatamos de acuerdo a estas opiniones es que la gran mayoría del trabajo, el gran esfuerzo ha estado dentro del propio establecimiento escolar. Y secundariamente ha estado en el potenciamiento de las redes o el potenciamiento de mecanismos de articulación interinstitucional que también algunas veces se han hecho, pero aparentemente no ha sido el foco de lo que se ha realizado. Desde el punto de vista de cómo se juzga lo que el gobierno y las medidas de política gubernamental se han dado, lo que encontramos fue básicamente una visión más bien positiva de lo que se ha hecho desde el punto de vista de las políticas. Lo más positivo, sin duda, han sido todo lo que ha tenido que ver con flexibilización. Cuando el gobierno ha flexibilizado requerimientos y cuando esos requerimientos han permitido que las comunidades escolares tengan mayor autonomía para tomar decisiones, eso ha sido muy bien valorado por ellos y ellas como directivos escolares. En ese sentido, aspectos como, por ejemplo, la postergación del CIMSE han sido extraordinariamente bien vistos por esta comunidad como algo que expresa bien una voluntad de flexibilización respecto a la rutina habitual de los establecimientos. Y también cuando han podido, como decía, poder tomar decisiones propiamente, como en el caso, ¿no es cierto?, del uso de los fondos CEP. Este mismo sentido, por ejemplo, la priorización curricular y todo el margen de maniobra que dejó para los establecimientos escolares el poder trabajar justamente decisiones y prioridades en cada establecimiento es algo que también es apreciado. Hay una visión más matizada, sin embargo, respecto a los recursos educativos que el ministerio ha puesto en marcha.
Hay algunos que son muy bien valorados, otros que no son tan bien valorados, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, vemos ahí un matiz respecto de estas políticas gubernamentales. Y definitivamente sobre lo que se tiene una opinión muy crítica, tiene que ver con el adelantamiento de las vacaciones de invierno. Es decir, que en abril, ¿no es cierto?, se tuvieran las vacaciones que correspondía tener en julio. Y en ese sentido nosotros hicimos una escala de notas y en esa escala de notas ya ustedes pueden ver ahí que no alcanza al 2, ya como nota rojísima, ya esta medida de adelantamiento de las vacaciones de invierno. También les preguntamos, bueno, ustedes valoran de esta manera lo que se ha hecho, ¿qué es lo que piensan que debiese hacerse hacia el futuro? Y en ese sentido les pusimos una lista de medidas de política que nos parecieron que eran importantes y que también chequeamos antes en focus group con directores y directoras. Y ahí, ¿no es cierto?, lo que tuvimos fue algunas políticas que eran totalmente unánimes. Y la más unánime de todas era la idea de brindar justamente conectividad a todos los estudiantes y particularmente a los estudiantes más desaventajados. Ese sentido, que todos puedan contar con internet, que todos cuenten con dispositivos tecnológicos que les permitan trabajar, es visto como una necesidad esencial por unánimemente por parte de los directivos escolares. Y adicionalmente a eso también otras medidas de apoyo y soporte a los estudiantes, como es la alimentación más extendida que la que entrega hoy día la JUNAEP, o programas de salud mental para toda la comunidad escolar, son también vistos como temas muy, muy relevantes en este sentido de ampliar los apoyos que hoy día se tienen para poder participar educativamente en tiempos no presenciales. También hay una aspiración de tener mayores tiempos de descanso y vacaciones escolares durante este año 2020. Hay en ese sentido un cansancio, un desgaste que tiene que ver, como decíamos, con esta intensificación que se ha dado durante todos estos meses en los cuales las comunidades escolares han tenido que llevar sobre sus hombros una carga muy superior a la que suelen llevar ya habitualmente, que ya es mucha. Después también hay una demanda de formación especializada. Se ve que la pandemia ha generado nuevas demandas y nuevas necesidades en las comunidades educativas. Y en ese sentido se pide tener también una formación especializada, no solo para los propios directores, también para los docentes como una necesidad importante. Y por último le hicimos, ¿no es cierto?, la pregunta que está hoy día más en el debate público, que tiene que ver con la promoción automática, la no repitencia durante el año 2020. En este sentido, 3 de cada 4 directores y directoras están de acuerdo que así sea, pero hay un cuarto, 1 de cada 4, que piensa que no, que se opone a esta medida. Pero con todo, como ustedes pueden ver, también hay una mayoría importante que está también por la promoción automática durante este año. Sobre el retorno a clases presenciales, este es la tercer tema, ¿no es cierto?, que nosotros tratamos. Ya les he hablado el primero, que era la experiencia que había con la crisis, que se tuvo con la crisis. El segundo, cuál era el juicio respecto de todas las políticas y las medidas tomadas por el gobierno y también las que se podrían tomar, ¿no es cierto? Y después les preguntamos, lógicamente, bueno, ¿cómo ven ustedes este retorno? Hoy en día que está este debate tan fuerte, ¿no es cierto?, de cómo se vuelve, cuándo se vuelve. La primera gran constatación es que para la gran mayoría de los directores lo que tiene que ocurrir es volver el 2021. Es decir, no se aprecia que sea una vuelta ahora, durante este año a clase lo recomendable, sino que se piensa, ¿no es cierto?, por parte de una mayoría importante de que eso va a darse recién en marzo del 2021. Y eso pasa a ser, ¿no es cierto?, una constatación muy importante. Lo segundo, también les preguntamos, bueno, ¿quiénes creen que deben volver primero? Este famoso dilema, ¿no es cierto?, que hay en educación. Bueno, si se vuelve, ¿quiénes vuelven primero? Esto, ustedes saben, es algo también internacionalmente muy debatido y hay posiciones diversas respecto a este tema y hay países que han vuelto de una manera y otros que han vuelto de otras maneras. Bueno, en el caso nuestro, claramente, los directivos piensan que los primeros que deben volver son los cursos superiores, es decir, tercero y cuarto medio. Y los últimos que deben volver son kinder y pre-kinder, los más pequeñitos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, que se constituye muy fuertemente esta visión de los primeros y los últimos en volver, que es, insisto, muy discutible de acuerdo a la experiencia internacional. Después también preguntamos, bueno, ¿y cuáles van a ser los grandes obstáculos para volver, de acuerdo a su visión? Y en ese sentido lo que se piensa es que el gran obstáculo va a ser la familia y la voluntad de las familias para enviar a los estudiantes al colegio.
Y también se piensa que va a haber un problema posible de financiamiento para poder implementar todas las medidas sanitarias que se requieren para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, el retorno tal como se ha visto el retorno que es necesario. Nosotros les preguntamos un poco más lejos y les pusimos una tabla con todas las distintas medidas que se han hecho en distintos lugares del mundo respecto a la vuelta a clase y cómo de alguna manera han sido como las medidas más habituales para poder volver de manera presencial. Y en ese sentido les preguntamos, bueno, ya no estamos preguntando si va a volver el 2021 o el 2020, pero cuando vuelva a clases presenciales, ¿no es cierto? Es posible que haya un conjunto de medidas que va a tener que tomarse en el establecimiento. ¿Qué le parece a usted que es posible de acuerdo y viable en su establecimiento escolar, en el que usted conduce? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es que surgieron algunas que eran vistas como más viables y otras que eran vistas como menos viables o directamente como poco viables. Y como ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, temas como la asistencia por curso o el hecho, ¿no es cierto?, de tener una enseñanza híbrida combinando clases presenciales y no presenciales, o el hecho de instalar horarios diferidos al ingreso al establecimiento de recreo, o el uso del protocolo de higiene básico, no se veía como algo inviable. Sí se veía mucho más inviable todo lo que tenía que ver con medidas que implicaran que los estudiantes respeten y sigan el distanciamiento social. Y esto se veía tanto fuera de las aulas, es decir, en horas de recreo, en horas de llegada al colegio, etcétera, como adentro de la clase misma. Y también se veía muy inviable una medida, ¿no es cierto?, que ha sido muy recurrida en muchos lugares, que tiene que ver con la utilización de espacios externos, que también se veía como muy difícil de implementar. Y le preguntamos por último a los directores y directoras, bueno, ¿y qué piensan ustedes que va a ocurrir a más largo plazo? Ya olvidémonos de la vuelta y la presencialidad, que como decía, ¿no es cierto?, tiene estos elementos que se ve, ¿no es cierto?, más recién en marzo y con esta viabilidad diferenciada de medidas, sino qué va a quedar después de esto en la educación. Y en ese sentido, lo que vimos de parte de los directores y directoras fue una opinión matizada, en la cual veían aspectos negativos y también aspectos positivos de lo que podía ocurrir, ¿no es cierto? En el sentido, lo más negativo y lo que más amenaza tiene que ver con el deterioro importante del aprendizaje de los estudiantes y también la desigualdad. Y ellos, ojo, lo que plantean es que no solamente va a aumentar la distancia y la brecha entre establecimientos escolares, sino que ellos ven que adentro de cada establecimiento escolar también se va a producir una brecha mayor entre algunos estudiantes y otros. Por lo tanto, este, ¿no es cierto?, es el elemento más negativo y más preocupante desde su punto de vista, y para un grupo no menor. Piensan que en su establecimiento va a haber una deserción escolar significativa, casi para un 30%, fíjense. Pero por otra parte, y esto es lo interesante a nuestro juicio de lo que arrojó la encuesta, al mismo tiempo que se ven estas amenazas muy importantes que trae la crisis COVID, también hay transformaciones que se ven como positivas. Por ejemplo, a nivel de los estudiantes, se aprecia que va a haber mucha más autonomía para aprender y que también va a haber una valorización mayor de las clases presenciales que la que existía antes de la pandemia. También ven a docentes que van a haber crecido con esta experiencia, que van a tener nuevas competencias para hacer aprendizaje a distancia, que valoran más el aspecto emocional de los estudiantes y que también van a ser más innovadores. Y por último, ven a familias también que van a estar más comprometidas con lo que aquí ocurre. Hemos dado una visión general de estos aspectos, pero no hay que dejar pasar de que hay diferencias importantes de acuerdo a la dependencia y las características de establecimiento. En ese sentido, los establecimientos públicos, incluso subvencionados, comparados con los privados pagados, los establecimientos de élite, tienen una situación distinta de vivencia de la pandemia y se expresa de muchas maneras en los problemas de conectividad con los hogares que veíamos como el tema principal, ¿no es cierto? O la expectativa que se tiene respecto al aprendizaje esperado. La viabilidad de retorno a clases presenciales es mucho mayor en los particulares pagados que lo que es en el resto. Y también, ¿no es cierto?, la viabilidad de cumplir con los requerimientos sanitarios múltiples. Por lo tanto, ha sido una vivencia diferenciada de la pandemia. Y déjenme simplemente cerrar diciendo que nosotros creemos que esta encuesta nos vuelve a confirmar la importancia de conocer la voz de los directores y directoras, que son un actor crítico. No solo han sido críticos para enfrentar la crisis, sino que cualquier perspectiva de salida que se tenga
de la crisis, de vuelta a clases, de echar a andar el sistema escolar, de innovar respecto a la crisis, pasa por ellos y ellas. Por lo tanto, conocer su opinión nos parece esencial y en ese sentido vemos que esta encuesta vuelve a arrojar una opinión muy relevante, informada y matizada respecto de los distintos fenómenos. Déjenos simplemente recordar, ¿no es cierto?, cómo los directores y directoras ven como una gran amenaza para la calidad y equidad de la educación chilena esta pandemia, pero también ven como una gran oportunidad de transformación educativa la que tenemos entre manos. O cómo, por ejemplo, pueden apreciar diferencias muy sustantivas respecto a la política educativa y el actuar del gobierno, y cómo se valora muchísimo más cuando hay un actuar que es descentralizado y que deja también márgenes de autonomía a cada comunidad escolar, ¿no es cierto?, como ocurrió con el tema de la priorización curricular, y en cambio, ¿no es cierto?, se produce un fuerte rechazo cuando se toman medidas, ¿no es cierto?, verticales, como fue el caso de las vacaciones de invierno, que también es muy relevante. Y por último, ¿no es cierto?, creemos que también de alguna manera los directores y directoras nos advierten que hay una tarea esencial, que es la construcción de confianza por parte de las familias para poder volver a enviar a sus hijos a las escuelas, liceos y jardines. Y este es un tema que pasa por tener confianza en el sistema escolar, pero no solo en el sistema escolar. Creemos que nos están alertando de algo más amplio, que es cómo, ¿no es cierto?, esta pandemia se transforma en algo en el cual tenemos una, una capacidad de respuesta que sea creíble por parte de la familia. Y en eso aprendimos con esta encuesta, hay mucho trecho aún que avanzar. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias, José, por tu presentación. Teníamos en el micrófono un aplauso ahí de hacer una síntesis en 15 minutos, pero para los que quiero, o 18 en rigor fueron, pero es una tremenda síntesis. Para los que estén, para todos los que están conectados e interesados, el documento, el informe, con todos estos datos detallados y más comentarios y descripciones, va a estar en la página web de las 3 instituciones que hemos hecho este esfuerzo conjunto por relevar la voz de los directores de este actor clave, siempre en el mejoramiento de las escuelas, pero todavía mucho más clave en este contexto de pandemia. Así que van a estar el informe y las presentaciones y este webinar van a estar en los sitios web en algunas horas más para disponibilidad de todos ustedes. Ahora queríamos invitar a Macarena Torrejón. Nosotros hemos hecho la voz de los directores y no solo quisimos ir a escucharlos y hacer una encuesta para poder relevar sus opiniones, sino también escuchar sus reflexiones. Así que queríamos partir por invitar a Macarena Torrejón a que nos pudiera entregar sus reflexiones, comentarios a propósito de estos datos y la experiencia en estos meses dirigiendo su establecimiento. Macarena, la pantalla es tuya. Hola, sí, hola a todos los que nos escuchan y bueno, creo que José hizo una síntesis muy amplia y muy comprensible de todo lo que evidencia esta encuesta y este estudio y estos análisis que se realizan, ¿cierto?, con una voz muy importante que es la voz de los directores y directoras. En mi calidad de directora, ¿cierto?, yo les comentaba que desde marzo asumí este rol y también con muchos desafíos, con una comunidad de 255 estudiantes, con una amplia vulnerabilidad, y creo que muchas de las informaciones que ustedes nos relatan acá tienen mucho que ver con lo que hacemos cada día, del interés de los directores, de buscar e intentar mucho más de responder a todas las necesidades que se han ido presentando. Y con respecto a eso, por ejemplo, una de las primeras preguntas del estudio, las dificultades que se han tenido, claro, coincido plenamente de la conectividad, que ha sido una dificultad que sigue siendo todavía a 7 meses, 6 meses, 7 meses de la pandemia, aún sigue siendo un gran enemigo de esta continuidad de aprendizaje que se busca, ya sea por la falta de recursos pedagógicos de la familia
también por los niveles educativos de los padres, los tiempos destinados de los padres para poder desarrollar los aprendizajes en sus hijos, porque si bien la familia se responsabiliza, ¿cierto?, mayormente del aprendizaje de los niños, no estaban tampoco ellos preparados para enseñar, para tener métodos, para tener espacios educativos en sus casas, ni tampoco estructuras familiares que se designaran para hacer clases, entre comillas, en la casa. Coincido plenamente con ello. También creo que quizás en algún momento se presentó como un problema la capacitación de los docentes, pero muy positivamente, y yo también destaco ampliamente, todo lo que los docentes han hecho, la capacidad de innovar, de buscar respuestas, de inscribirse a todos los webinars, seminarios online, capacitaciones que existen, juntarse entre ellos para poder solventar sus dudas y ampliar sus estrategias TICs, ¿cierto? Porque preguntábamos, ¿quiénes han hecho capacitación? Y las últimas capacitaciones eran de cuando comenzó el Enlaces, mucho tiempo atrás. Entonces hubo una necesidad, pero también un espíritu de buscar esas respuestas, de sentirse responsables, de que de ellos dependía buscar estas estrategias tecnológicas y no esperar que llegara un curso del ministerio, sino ellos buscar muchas formas. Entonces comenzaron a grabarse cápsulas, algunos se compraban elementos tecnológicos para tener en sus casas, y eso también lo destaco ampliamente del compromiso de los docentes. Y también ahí se vincula, ¿cierto?, el amplio compromiso que va en contra de lo que todos podemos decir, ¿cierto? Todos nos sentimos cansados, agobiados, pero cuando un docente tiene un amplio compromiso con el aprendizaje de sus estudiantes, el agobio pasa a segundo plano, porque también se valoriza todo lo que el docente está haciendo fuera de sus horarios, ¿cierto? Ya nadie podía cerrar su computadora a las 6 de la tarde, apagar su celular a las 6 de la tarde, porque los horarios continúan en respuestas. También creo que esta encuesta valida mucho, ¿cierto?, la experiencia de todos los colegios, enlazando la necesidad de responder a estas inquietudes socioemocionales, a dedicar mucho de nuestros tiempos como directores, ¿cierto?, a buscar estrategias, a preguntarnos cómo están nuestros estudiantes, sus familias, sus emociones, y desde ese inicio comenzar el aprendizaje. Seguramente a muchos directores les ha pasado que hay mucha información de familias con diferentes dificultades, pero también el colegio tuvo que darse este tiempo de revisarlas, ver cómo estábamos respondiendo y también qué herramientas contábamos. Por ejemplo, en mi colegio nosotros organizamos un equipo socioemocional que se vinculó mucho con los especialistas interdisciplinarios buscando estas respuestas. Con respecto a la evaluación de las políticas públicas, que también era una pregunta que se nos enfocaba, yo creo que en buena hora vino la suspensión del CIMSE y también tomar la evaluación docente desde otro. Creo que parece que todavía está la discusión si es obligatoria o también podía ser voluntaria, pero creo que eso vino a bajar mucho la tensión de los resultados, ¿ciertos?, que se asocian al nivel de calidad de los aprendizajes del sistema educativo chileno, y eso fue también una política pública que todos en buena hora agradecemos que se haya informado. Creo que también otra política pública que se puede organizar, ¿cierto?, es cómo se ha validado el contexto, cómo el ministerio ya ha entendido que las autonomías y las decisiones que se tienen que tomar tienen que trascender respecto al contexto social, el contexto vulnerable y el contexto geográfico también de cada comunidad educativa. Eso también se vincula con los regresos a clases, ¿cierto? Cómo puede la familia, ¿cierto?, responsabilizar al establecimiento de que alguien no se contagie en una posible vuelta a clase. Y cómo también trasciende el verbo del asegurar o al intentar responder desde los compromisos de los directores, porque sentirnos, ¿cierto?, o poder decir que algún director puede asegurar algo en este contexto va tomando otros matices, y quizás uno intenta ampliar las respuestas, buscar muchas más respuestas, pero eso es lo que ha sido difícil. Con respecto al punto de las preguntas, cuando se enfocaba, ¿cierto?, al regreso a clases, también van las necesidades y las oportunidades de las familias, porque también la escuela tiene ese efecto y ese factor social, que la escuela recibe, ¿cierto?, a los niños cuando hay padres que trabajan. Por ejemplo, mi escuela tiene muchos padres pescadores,
que han tenido que dejar a sus hijos solos por tener que buscar la fuente laboral. Ahora empiezan los procesos de reforestación, de siembras, entonces también la escuela respondía a esas necesidades y tampoco lo podemos hacer ahora. Con aspectos positivos, que también había unas preguntas que se enfocaban de la pandemia, ¿cierto? Bien José mostraba los efectos negativos, ¿cierto? La desigualdad, la amplitud de vulnerabilidad que yo les contaba ayer, que, bueno, mi comunidad ha sufrido una pérdida muy importante, pero también uno se cuestiona, ¿cierto? Cómo aumentan estas vulnerabilidades, estas dificultades de los alumnos en casa. Y creo que eso también es los puntos negativos, pero los efectos positivos es el amplio trabajo colaborativo que se ha venido desarrollando por ejemplo, en mi escuela siempre hablaba de trabajo colaborativo y este año logramos tener una comunidad de aprendizaje que decíamos, pero ¿cómo? Pero nos dimos cuenta que nuestras estrategias iban hacia allá. Así que eso se ha logrado mucho, la innovación pedagógica y la articulación con la familia también creo que es un punto importante. Y bueno, creo que la encuesta plasma muy bien lo que estamos viviendo los directores con nuestro compromiso, con nuestro trabajo, nuestro liderazgo, con las amplias decisiones que se tienen que tomar también cuando uno es la cabeza de una organización con respecto a la asistencia, a los turnos, a las responsabilidades, a las articulaciones de los roles. Y agradezco que se me haya invitado para poder dar esta información desde el comienzo de esta carrera directiva que estoy comenzando. Muchas gracias, Macarena, por tu comentario, por tu reflexión, tu experiencia. Una directora Nobel que está haciéndole frente a la pandemia en su primer año, así que va a ser un caso que vamos a tener que seguir de cerca de cómo le ha tocado enfrentar esta crisis. Y queríamos invitar ahora a Flor Romero, directora de la Escuela Santa María de Peñalolén, a compartir su experiencia, sus opiniones, sus reflexiones en este marco. Hola, buenas tardes a todos. En realidad, muy agradecida de que nos den la oportunidad a los directores, a los profesores en general, en cualquiera de estas actividades. Uno de repente ve las medidas que se toman en una oficina y le gustaría poder decirle a esa persona que está en la oficina, uy, pero echemos una miradita al colegio municipal o al colegio que está allá tan lejos como el de Macarena. Ahora, en cuanto a esta consulta que se hizo y que todos respondimos, hay varios puntos. Uno, nos hemos dado vuelta en la conectividad, pero no solo los estudiantes tenían problemas de conectividad. O sea, la abuela que tenía un teléfono de almeja, claramente no se podía conectar por ningún lado el niño. Y entonces eso generó que los profesores que cambiábamos teléfono, fuéramos dándole teléfono a los niños que tenían este problema de que no se podían conectar. Ahora con el internet era más complicado, pero curiosamente, bueno, la necesidad hace nacer la creatividad, ¿no? Entonces los apoderados me contaban que una apoderada de la cuadra, digamos, quedaba con internet y compartían el pago entre 3 o 4 apoderados y todos se conectaban a estudiar. O sea, los apoderados que querían que realmente sus chicos aprendieran, buscaron la forma de poderse conectar. Pero no solamente el problema de conectividad era con los estudiantes. O sea, piensen ustedes un profesor, un docente con 4 niños que se tienen que conectar a sus clases, con suerte 2 computadores, 2 celulares. También eso tuvo un impacto en el inicio de todo esto, porque es difícil compatibilizar esto de la casa, los niños que están en el colegio y además tengo que hacer clase como profesora. A mí me llama la atención, sí, un porcentaje alto, de un 83% según lo que se presentó, de los recursos. Que el recurso más utilizado fueron lo que hace el profesor, la guía, las cápsulas. O sea, ahí nos muestra que el profesor tiene una gran importancia en los niños, los chiquillos en general. Curiosamente, un dato importante en esto del impacto o lo que
significa para el estudiante, los docentes y el colegio. Nosotros hicimos una encuesta en Peñalolén. En mi colegio, los niños, lo primero que ellos señalan es que echan de menos a sus compañeros, obviamente. Pero un 66% de los estudiantes echa de menos a los profesores. Qué bonito eso, qué bonito para los profesores saber que sus estudiantes lo echan de menos y en una forma masiva, o sea, un 66% es un muy buen porcentaje. También las plataformas, que ha sido un aprendizaje, es un aprendizaje que ahí todos tuvimos que aprender. O sea, los docentes, si tenían problemas de conectividad, lo podían solucionar, pero tenían que aprender a usar estas plataformas, el Classroom, lo que fuera, y eso les significó, a lo mejor a los más jóvenes no tanto, pero a los que tenemos unos poquitos años más de experiencia, sí que nos significó aprender a usar, incluido el Zoom y el Meet y todo este tipo de cosas. O sea, y eso significó que el rol del directivo, que es una de las preguntas que también viene, donde dice que el 67% de los directivos dicen que está señalando el aprendizaje como lo prioritario. Bueno, como directores, eso es nuestro rol, hacer que estos chiquillos y chiquillas aprendan. Pero también esto se ha dado con los docentes, porque es un círculo, o sea, estoy estresado porque tengo que aprender a usar el computador, tengo que tener a mi hijo más grande al lado para que me diga cómo hacer mis clases, eso les pasaba a los profes, y eso rebotaba en los directivos también. O sea, el estudio que hizo Leadwood, donde dice que nosotros estamos en el segundo lugar de la influencia sobre el aprendizaje, yo creo que ahora eso tomó mucha relevancia, porque no solamente influenciamos, somos el segundo porque influenciamos a los docentes, pero no solamente influenciamos por el aprendizaje, sino que tuvimos que sostener a los docentes, y no solamente a los docentes, a los asistentes de la educación también. Entonces, eso hay que considerarlo, que ha sido un estrés que se ha tenido que ir superando y muchas veces no se ha superado. O sea, yo creo que si hacen una estadística, más de algún profesor está con licencia porque se vio sobrepasado entre sus hijos, el internet y tener que aprender de las plataformas, eh, colapsaron. Ahora, en cuanto a las políticas que se mencionan, hay cosas que a mí me parecen lógicas, o sea, políticamente era como obvio que suspendieran el CIMSE, o sea, para todos los docentes y todos los que trabajamos en educación es algo que tiene una gran lógica. Y lo otro es que yo no puedo dejar pasar de decir que la subvención debería cobrarse, pagarse por matrícula. O sea, nos estamos quedando atrás. Los colegios municipales, donde un niño no viene a clase porque tuvo que cuidar a su hijo, al niño menor de la mamá, o tuvo que cuidar a la mamá, o un niño que tuvo que ir a hacer un trámite con la mamá porque la mamá no sabe leer ni escribir. Ese niño se le castiga y en algunos casos se les castiga doblemente porque la subvención no se paga como en subvención normal, pero si es PIE, tampoco se le da su subvención PIE. Entonces el sistema en ese sentido, a mi juicio, me parece que no es muy apoyador de todos los estudiantes de todo Chile. Otro de los puntos era el retorno a clase. En realidad yo estoy en ese porcentaje pequeño que sí quería que volvieran a clase. Y porque tanto en la estadística que se dio en Peñalolén, también el 80% de los apoderados de los estudiantes en menor porcentaje, ellos querían volver, pero los apoderados y todos los funcionarios obviamente no quieren volver este año. Pero yo tengo una dualidad y una dicotomía que yo creo que muchos directores lo deben tener cuando contestaron esta encuesta especialmente y lo siguen teniendo. O sea, mi labor es que los chiquillos aprendan, ¿ya? Quiero que vuelvan a clase, pero a la vez tengo detrás los profesores. O sea, ¿qué hago con los profesores mayores? ¿Qué hago con los profesores si se me contagian? Los asistentes de la educación. Entonces, ya, pero no estoy pensando en la parte educativa, estoy pensando en el otro lado. Entonces, eso ha sido muy pesado, al menos a mi juicio, para los directivos.
Si a mí me hubiesen preguntado, yo habría dicho que vengan a clase los niños de primero básico, por ejemplo. Para mí es un drama que estos chicos tengamos que hacer un programa especial, y ahí vuelvo a retomar que la creatividad se pone en juego porque los profesores han tenido que ser muy creativos para tratar de que estos chicos de primero básico aprendan a leer. No es menor. Me llamó la atención que el dato fuera a la inversa, que fueran los más grandes que entraran. Sin embargo, para mí es más importante que el niño primero aprenda a leer que el de cuarto medio, que ya se maneja mucho más incluso con la tecnología y con todo. Entonces, ahí hay, no sé, una parte hay que poner en la balanza también de qué nos estamos preocupando, de la parte solamente pedagógica o también nos estamos preocupando de todo lo que ha significado esta pandemia. En cuanto a los efectos a corto y mediano plazo, hay una desigualdad. José lo hizo presente ahí y en realidad siempre los que salimos perdiendo somos los municipales. Entonces hay que fijarse en eso. Ahora, ¿hemos ganado? Sí. El aprendizaje ganó porque los chiquillos son un poco más autónomos, ¿ya? Y los más chiquititos, aunque estén con la mamá o el papá, el apoderado, igual adquirieron cierta autonomía. De hecho, había cosas que manejaban más los chicos que los papás. Entonces aprendían juntos, como me dijo a mí una vez una mamá, estoy aprendiendo tanto, tía. Claro, porque aprenden con los niños. ¿Mm? Hay mayor apoyo en el hogar. Antes, al menos en nuestro sector, en realidad el apoyo era prácticamente nulo. El porcentaje de apoderados que apoyaba a los niños era prácticamente nada. Sin embargo, ahora se vieron en la obligación de hacerlo, ¿no? Como decía por ahí un chiste, que las mamás y los apoderados siempre decían, ay, pero si en la casa aprende a leer, en la casa aprendió todo, ¿ya? Los profesores no le enseñan nada. Bueno, ahora era el momento de brillar de los apoderados, pero algunos brillaron, otros tenemos que sacarle un poco más de lustre. ¿Mm? Me preocupan los estudiantes con necesidad educativa especial. A mí me rondan los niños que son permanentes, que son transitorios. Esto para ellos ha sido terrible. No estar en el colegio ha sido terrible. A pesar de que los profesores diferenciales se conectan en forma individual con ellos, pero aún así tiene un impacto mucho mayor en los niños que tienen necesidad educativa especiales. Ahora, para terminar un poco esto del corto y mediano plazo, en realidad yo tengo más preguntas que reflexiones. Por ejemplo, ¿cuánto nos va a superar, nos va a tomar superar esta crisis? No tenemos idea, o sea, tenemos idea cuándo empezó, pero en realidad, ¿cuándo va a terminar? O sea, es la incertidumbre que tenemos en este minuto. ¿Llegará la conectividad, como se dice, a los colegios municipales en forma regular? Que realmente los chicos se puedan conectar, porque no se pueden conectar ni en los colegios bien. O sea, ya ni siquiera aspiremos a que en la casa se conecten bien, pero en el colegio por lo menos tendrían que tener una excelente conectividad todos los colegios municipales. Eso debería ser prioridad de política pública. ¿Mm? ¿Cuánto de lo que tenemos lo podemos mantener? Recuerden que esto que hemos logrado, cuando vengan los otros tiempos, eso va a tener también un impacto de que la gente se olvida. Yo creo que mantener el lazo con los apoderados es una de las cosas que sin lugar a dudas tenemos que lograr. O sea, ese apoderado, por ejemplo, que no quería que hubiese ningún día feriado, por él ojalá no hubieran vacaciones, porque quería que el niño estuviera el primero en llegar, el último en irse, y que decía, no, si es que los profesores se lo arreglan. Y hoy en día se están comunicando con los profesores para decirle, tía, mire lo que aprendo con mi niño y logré enseñarle tal cosa. Entonces, ojalá que esa relación de llamar al profesor, aunque sea a las 10 de la noche, para decirle, tía, no entiendo cómo hacer esta tarea, pero ojalá que eso se mantenga. Y el virus, creemos que el virus va a desaparecer en el 2021. El virus llegó para quedarse. Por lo tanto, tenemos que tener una política que sea mucho más a largo plazo. ¿No? Esto no puede quedarse solamente en esto. Y lo otro, que a mí me parece súper importante, es el currículum priorizado. Si pudimos hacer un currículum priorizado, entonces, ¿por qué no mejoramos el currículum? Para los que somos profesores y vemos el currículum de primero básico, de segundo básico, por favor,
son una inmensidad de contenido, además que tenemos una inmensidad de subsectores, entre ellos algunos que no deberían estar. Entonces, si pudimos hacer un currículum priorizado, el ministerio hizo un currículum priorizado, nos mandó. Entonces, ¿por qué no modificamos también el currículum y lo priorizamos siempre, no solamente en tiempo de pandemia? ¿Qué es lo más importante que los niños tienen que aprender? Bueno, con todas estas preguntas, que yo me quedo y se las dejo a ustedes también, la reflexión es, ¿nos cuesta salir adelante? Sí, pero nos volvemos mucho más creativos. O sea, esta pandemia nos hizo creativos y eso es algo que les va a quedar a los profesores. Los profesores han aprendido mucho y han inventado cada cosa para poder llegar a sus estudiantes, a pesar de que han expuesto su casa, pero de todas maneras han estado ahí. Muchas gracias por invitarme a esta participación. Muchas gracias a ti, Flor, de tu experiencia. Flor lleva más de 10 años ahí trabajando como directora en un establecimiento que ha salido adelante, así que una súper interesante experiencia y nos deja llenos de preguntas que tampoco nosotros tenemos la respuesta y que tenemos que ir construyendo entre todos, construyendo en este nuevo sobre la marcha, y parte del interés de esta encuesta y también de estas reflexiones, de poder discutir, es la necesidad de tener más diálogo y, como decía Flor, de que la voz de los directores sea más considerada también en el diseño y en la discusión de las políticas a nivel local como a nivel nacional. En nuestro interés que haya un mayor diálogo con este actor clave, y nos deja unas preguntas, Flor nos deja unas tremendas preguntas. Y los invito a todos los que nos están viendo por Facebook a también a enviar sus preguntas, aprovechar este espacio y tomarnos este espacio para hacernos preguntas y aprovechar nuestros panelistas para poder tener un diálogo más potente. Dicho eso, lo voy a dejar con Carmen Montesino, quien va a coordinar esta parte del panel respecto de preguntas, reflexiones que han ido llegando. Hola, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer porque nos han llegado varios comentarios de felicitación. La verdad que el motivo de hacer esta encuesta es nuestro compromiso con ustedes, que hacen un trabajo tremendamente importante, y por supuesto la posibilidad de dar voz a esos trabajos que hacen y también a las necesidades o apoyos que requieren para poder hacerlo mejor. Es parte de nuestra misión como centros de liderazgo y como centros de investigación. A propósito justamente de nuestro trabajo de formación, hay un par de preguntas que quieren saber exactamente qué tipo de formación es la que se estaría necesitando hoy, tanto para los equipos directivos como para los docentes. ¿Por dónde ven ustedes que habría que fortalecer las capacidades ya existentes, tanto en el sistema escolar, pero a lo mejor también en el sistema municipal del sostenedor, digamos, pensando que el liderazgo intermedio también crea condiciones para el trabajo que ustedes hacen en las escuelas? Queda abierta la palabra para quien quiera intervenir. Levanten la manito y participan. Flor. Sí, en realidad yo insisto en que todo lo virtual para un porcentaje mayoritario de los docentes ha sido muy complicado y eso lo han ido aprendiendo poco a poco. Por lo tanto, el perfeccionamiento y todo lo que se haga tendría que hacerse en esa línea. O sea, poder trabajar virtualmente con los estudiantes, porque eso nos abre una posibilidad de que cuando volvamos a clase, por ejemplo, un niño que se quebró una pierna y que va a estar un mes en cama, bueno, también podemos hacerle clases virtuales ahora. Si nosotros preparamos a los docentes, eso se puede hacer. Esto también llegó para quedarse, todo de lo virtual. También podemos hacerles clases virtuales a los niños y también trabajar con los adultos, porque bueno, al menos yo tengo educación de adultos y eso sería muy potente. Pero el perfeccionamiento, a mi juicio, debería ir por esa línea, pero también creo que hay que preocuparse, no en cuanto a perfeccionamiento, pero
tú decías y hablabas de los sostenedores o qué sé yo, también hay que preocuparse del bienestar del docente. Que no será un perfeccionamiento, pero hay que tener algo a que echar mano cuando tú en realidad estás sobrepasado. Gracias a Dios en Peñalolén lo tenemos un SOS y tenemos esas cosas, pero eso no debería ser parcelado solamente porque en cierta comuna vieron que esa era una necesidad. También los profesores y todos necesitamos apoyo en todo esto que es tan estresante. Eso, Carmen. Gracias, Flor. Yo creo que tu punto es muy importante, pensando que efectivamente esto nos acaba cuando se acabe la pandemia y es algo que viene para quedarse, por lo tanto son competencias sobre las que hay que seguir trabajando y desarrollando. ¿Alguien más quiere contestar esa pregunta? Sí, yo creo que Macarena. también, sí, con respecto a dónde poner el foco, ¿cierto? En el perfeccionamiento, yo creo que también hay una metodología que también se ha visto mucho, que ha sido necesaria, también las codocencias, cómo una asignatura, ¿cierto? Se representa quizás por el profesor PI, el profesor de asignatura, o dos profesores, porque cuando uno está en forma digital, ¿cierto? Ya se ve que el juego de la actividad del aula tiene que haber un mediador, tiene que haber uno que presente, uno que aclare dudas, hay diversos roles, y en eso tampoco estábamos preparados. También en cómo ser capaces de articular cierta asignatura, ahora que el ministerio nos dijo, elija a qué asignatura se va a enfocar, cómo podemos articular a través de la metodología basada en proyectos o la metodología STEM, ciertas asignaturas que articulamos. Por ejemplo, nosotros estamos viendo cómo articular inglés con música, que los niños se motiven con los karaoke, con las películas en inglés, ¿cierto? Y buscar, pero van haciendo de la iniciativa y del trayecto de la innovación, pero yo creo que es parte de lo que pudiese promocionar, ¿cierto?, el Ministerio para este 2021, en cambiar, como también bien decía Flor, ¿cierto? Ya se ha dado la priorización curricular y disminuir el currículum, pero ¿qué de tanto ese currículum nos va a servir para seguir en estas aulas virtuales? Porque como también decía Flor, ¿cierto? Este niño que se ha ausentado un mes por un esguince ahora puede estar en la casa, pero cómo el profesor también puede responder a ese contexto, cuando está en la casa, está el hermano chico, está la mamá, está escuchando a la mamá, el abuelito, y los profesores tienen que desarrollar esas estrategias, pero con mucha ayuda de sus directivos, de también los niveles intermedios, ¿cierto? Y de los sostenedores, cómo vamos dando esta respuesta. Otro punto que me queda es con la ley 20.903, ¿cierto? Respecto a los tiempos, porque nos quedamos con, por ejemplo, en mi escuela 65-35, pero ese 35% ya no alcanza, hay mucho tiempo que falta para grabar un video, para grabar una cápsula, hay que decorar el espacio, hay que mirarse, hay que volver a ver el video, hay que volver a editarlo, hay que ponerle la música, y quizás un video de 3 minutos tiene tras un trabajo de una tarde entera. Entonces los tiempos dedicados a preparar la enseñanza deben ampliarse, y también los tiempos para trabajar colaborativamente. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente que hay una oportunidad de innovación pedagógica muy potente, y todo lo que se puede hacer para potenciar esa innovación, que ya está incipiente en muchas de las acciones que ustedes están describiendo, sin duda va a ser un aporte para que podamos sacar algo bueno de esta tremenda mala experiencia que estamos viviendo con la pandemia. No sé si José quieres agregar algo o paso a la siguiente pregunta. Quizás solamente agregar que creo que hay un tema también de cómo manejar las situaciones de crisis que es importante. Es decir, creo que las experiencias, bueno, aquí tenemos dos directoras extraordinarias y que tienen una experiencia muy lograda, en que justamente debemos aprender, pero si uno recorre el país ve que no todos los lugares ha sido de la misma manera. Y creo que otra necesidad formativa importante, aparte de las que ya se han dicho, que a mí me parecen clave, el tema de la innovación pedagógica, el uso de TIC, la integración de asignaturas, incluiría también cómo hacer evaluación formativa en estas circunstancias como un tema muy importante. Creo que también está el tema de buscar, ¿no es cierto?, entregar mayores elementos respecto a cómo hacer formación en tiempos de crisis, en tiempos de emergencia, en tiempos de adversidad. Creo que ahí hay un conjunto de conocimientos que existe respecto de lo emocional, respecto de lo pedagógico y respecto a lo organizacional, como el tema del tiempo que acaba de señalar Macarena, que están disponibles y que sería importante también que se ocuparan más. Bien.
La segunda pregunta, que también ha sido mencionada por varias personas y un poquito más compleja, tiene que ver con este porcentaje de estudiantes que está desconectado. Hoy día pareciera ser, según lo que dice la persona que hizo la pregunta, que mucho de esta responsabilidad de reconectar está como en la escuela, y la pregunta es si tiene que haber una estrategia más integral para poder asegurar que estos estudiantes vuelvan a la escuela o vuelvan a reconectarse. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? ¿O cómo están enfrentando desde sus comunidades los estudiantes que hoy día no están conectados? Bueno, por ejemplo, en nuestra escuela también ha sido una realidad el validar mes a mes los alumnos conectados bueno, que hay que diferenciar por los alumnos conectados que están conectados a sus mamás en los grupos de WhatsApp y los alumnos que están reportando su aprendizaje, ¿cierto? Con las llamadas evidencias de su proceso de aprendizaje, y también otro porcentaje menor de los alumnos que están perdidos, que no sabemos nada de ellos, que hemos hecho visitas y no están, que en mi colegio, por ejemplo, son solamente 2, pero también las estrategias se van diversificando. En un momento, ¿cierto?, se mencionaba no hacer visitas, ahora nosotros tenemos profesores que bajo sus propios criterios, usando sus medios de vehículo, llegan a las casas porque se evidencian que es la forma más cercana de conversar con el apoderado, más que un WhatsApp, más que un mensaje de audio, es comprometer a los padres ahí. Han llevado guías, han traído guías, nosotros por medio de las canastas también, con las canastas Junaep llegan las guías, pero creo que como una estrategia integral quizás no hay, ¿cierto? Uno va buscando muchas más. Nosotros ahora empezamos a trabajar también con una aplicación que se llama MIDE, que le permite al estudiante, nosotros podemos subir unas pruebas y sin conexión a internet el alumno puede ir trabajando también. Pero yo creo que no hay solo una estrategia, hay que agotar todas las estrategias para tratar de conectarlo. Y también iba a dar el tip del CIGE, ahora el ministerio dio una planilla de contactos que salió ahora a fines de agosto, que es muy importante y nos da la oportunidad de llenarla y después subirla a la plataforma CIGE y se imprime un informe pequeño de la conexión, de la cantidad de participación del estudiante, de la motivación, y en séptimo y octavo evalúan si el estudiante está o no trabajando en términos laborales. Creo que también esa herramienta la sugeriría yo que la pudieran trabajar, está en el CIGE de cada colegio. Gracias, Macarena. Flor, José. Sí, estaba pensando en lo que decía Macarena, de que hemos hecho un sinfín de cosas en realidad para poder conectarnos físicamente, porque la entrega de la caja Junaep, que es un tema y que pasa todos los meses, ha sido una forma de dialogar con los apoderados, de enseñarles cómo realizar la guía para aquellos que no han podido conectarse de ninguna otra forma, o para los que sí se conectan, pero que entienden más por guía. Esto también hay que respetar, que los niños y todos nosotros tenemos diversidad de aprendizaje. O sea, a mí me cuesta mucho leer un documento aquí en el computador, sin embargo tengo impreso ningún problema. Entonces, también las capacidades de ellos son diferentes. O sea, ahora estamos trabajando casi con un solo sistema, que es el virtual. Y en algunos casos también con los chicos que más lo requieren, con las guías. Ahora, hay niños que se nos van a escapar. O sea, yo creo que el 100% es un ideal que no vamos a lograr porque no tenemos el potencial para hacerlo, al menos no nosotros. O sea, yo tengo 460 chiquillos y en realidad hay pocos que están desaparecidos, pero algunos están desaparecidos porque eran peruanos y se fueron al Perú. O sea, ahí no tienes cómo, cómo tomarlo. O se fueron al sur para la pandemia. Entonces, hay ciertas situaciones en que no los hemos podido ubicar a estos niños de ninguna forma, pero no nos podemos quedar en eso. Tenemos que trabajar por los que sí están, porque si hemos agotado todos los recursos, o sea, no podemos ir al Perú ni ir al sur para apoyar a los chiquillos, lamentablemente, pero tenemos que seguir trabajando con los que sí están y tratar de que aquellos que no por motivos de haberse ido lejos
no se han conectado, bueno, que vuelvan a nosotros, pero en realidad, al menos en mi colegio, no son muchos, no son muchos. O sea, la mayoría sí está conectado de una u otra forma. ¿Mm? Eso. Gracias. Yo creo que también, bueno, las directoras aquí han hecho un esfuerzo enorme y es difícil pensar más de lo que ustedes dicen, estrategias diversificadas, seguimiento a los estudiantes que están fuera, aceptación también y contratación de algunas situaciones como las que Flor contaba, que ya no dependen de la propia voluntad, y quizás sí sistemas de alerta temprana, ¿no? Como, bueno, de alguna manera Macarena lo hacía ver, es decir, posibilidades de ir previendo, ¿no es cierto?, los estudiantes que empiezan a desengancharse, que empiezan a venir poco, a responder poco, y buscar frente a ellos estrategias diferenciadas de poder efectivamente reengancharlos. Ahora yo creo que, y en ese sentido, Carmen, que este tema no puede ser solo responsabilidad de los colegios y solo responsabilidad de los directores y docentes de los colegios. Es la política pública más general que tiene que hacerse cargo también de situaciones que están ocurriendo y tiene que entregar más recursos adicionalmente para poder hacer este seguimiento. Por ejemplo, a mí me ha parecido interesante lo que se ha hecho de ayudar a que las prácticas de las facultades de educación puedan algunos estudiantes, ¿no es cierto?, que están haciendo sus prácticas apoyando a estudiantes que se están quedando atrás, ¿ya? Y que pueden ser, ¿no es cierto?, candidatos a la deserción. Es decir, no es solo paliar y tratar de ir a buscar, ¿no es cierto?, a los que han dejado de asistir, eso es muy importante, sino adicionalmente a eso, ¿no es cierto?, cómo prever y buscar maneras como este apoyo más individualizado para que eso no se produzca, y por lo tanto la alerta temprana es muy relevante. Sí, yo creo que y comparto contigo que el trabajo o sea, la escuela siempre ha sido una institución de servicio social completo. Ahí los estudiantes reciben salud, reciben almuerzo, etcétera. Y justamente en algunas comunidades hemos visto la creación de mesas sociales, donde efectivamente se da un enfoque mucho más integral, donde hoy día, por ejemplo, no hemos hablado mucho del rol de los equipos psicosociales, tanto a nivel sostenedor como a nivel de escuela, que entienden que la participación en la escuela es posibilitada por una serie de condiciones de carácter social que no son necesariamente responsabilidad de la escuela. Entonces yo creo que hay ejemplos de enfoque un poquito más integrales, y eso me lleva a la otra pregunta que dice, ¿en qué medida estas buenas prácticas, o sea, lo que se está aprendiendo, de alguna manera se está sistematizando, cosa que se traduzca en un aprendizaje más organizacional, no solamente a nivel de la escuela, sino también a nivel de redes de escuela o a nivel comunal? Entonces, aquí hay un riesgo de que las comunidades escolares están haciendo mucho esfuerzo, están haciendo cosas, por ejemplo, cuando tú contabas todo lo que implica hacer una cápsula, desde la música, o sea, es producción total. Una profesora no es productora de eventos, o sea, ni productora musical, por lo tanto, lo que se requiere de ella es muchísimo. Pero ahí hay ejemplos de buenas prácticas que no sabemos si están de alguna manera desde el ministerio siendo sistematizadas, recogidas, cosa que efectivamente el aprendizaje que tiene cada escuela, que ha ido aprendiendo a veces por ensayo y error, se traduzca más bien en un aprendizaje más del sistema, ya sea nacional o por último del sistema a nivel del sostenedor. Entonces, si ustedes han tenido oportunidades de conectarse con otras instituciones, pero yo entiendo que a lo mejor como colegio están ya suficiente con todo lo que tienen que hacer, si además le piden, oye, escriban un capítulo, un libro para esto, ya es mucho. Entonces no sé cómo están viendo ustedes este trabajo. Xavier. Y déjame agregar solo una parte a esa misma pregunta, que me parece muy interesante, que si la política pública está ayudando, nosotros tratamos este ejercicio hoy día también en parte tiene ese rol, pero si desde la política pública es, si también han tenido más conexión, o la misma o menos, con otras escuelas en términos de compartir, dado el enorme esfuerzo que significa hacer una cápsula o una estrategia de apoyo para reenganchar estudiantes, etcétera, y todo el tiempo que eso significa, que es un bien que siempre ha sido escaso, pero ahora todavía muchísimo más. Si se están compartiendo a nivel de la comuna, entre escuelas, entre redes de escuelas, ¿qué está pasando con eso, o qué ha pasado en estos meses a propósito de eso?
Bueno, en el caso de Peñalolén, la respuesta es totalmente sí. Nosotros nos juntamos todos los jueves y trabajamos pedagógicamente y vemos las cosas que están haciendo cada uno de los estamentos. O sea, se juntan los jefes técnicos, los directores, la directora de educación, y vamos viendo qué nos falta, dónde estamos y cómo vamos evidenciando todo lo que hemos hecho, que totalmente de acuerdo que tenemos que evidenciarlo, guardarlo y además usarlo a posteriori, porque esa es la idea. Ahora, nosotros también usamos el Classroom, por ejemplo, y es muy común que se compartan las clases, los profesores comparten las clases o invitan a otro profesor, mira, sabes que esto me resultó tan bien, entra y ve el material que tengo. Entonces, hay una suerte y eso ha surgido ahora con más fuerza, porque evidentemente antes no era tan así, pero con mucha más fuerza que 15 colegios, entre ellos uno que son escuelas, dos escuelas que son de otra forma, por así decirlo, la escuela especial, por ejemplo. Sin embargo, todo eso ha sido un aporte y nos hemos dado cuenta en estas reuniones, que a veces pueden ser de 3 horas, pero nos damos cuenta que la gente en cada uno de sus colegios, y en este caso en cada una de su virtualidad, ha hecho cosas maravillosas. O sea, los profes se han reinventado, por lo tanto eso no lo podemos perder y en Peñalolén se está guardando. Estamos haciendo seguimiento de eso, trabajamos con eso y eso es toda la semana, no es solamente, bueno, veámoslo esto una vez al mes, no, toda la semana estamos trabajando en eso. Muy bien. No sé si alguien quiere decir algo más porque ya estamos más o menos en la hora. ¿No? Bien. Escucha, Les agradecer. agradecemos mucho y vamos a pasar ahora a Xavier, que nos va a Sí, dar en las realidad palabras. es solo despedir, agradecer especialmente a nuestros panelistas y en particular a nuestra directora y su tiempo, sus comentarios, su reflexión. Y solo unas pequeñas ideas, aparte de lo que ya hemos compartido respecto de la encuesta, pero es como la necesidad de preguntarnos respecto de la política pública en el mediano y largo plazo, no solo de la emergencia hoy día. Es como, ¿qué es o qué debiera abordar, qué cosas debiera abordar la política pública en el corto o mediano plazo? Tanto desde el punto de vista de el regreso a clase o no, cuando eso que ha sido la discusión hoy día, pero un doble camino, porque vamos, como decían las directoras, a mantenernos en una educación a distancia híbrida, con más o menos, no sabemos cuánto tiempo más tampoco, y cómo eso también lo aprovechamos y no sea solo un evento que nos pasó en el camino y que después volvemos a lo mismo. Lo segundo, una reflexión que aparece mucho de las directoras y que tiene que ver con las enormes capacidades que hay en las escuelas. Muchas veces tratamos de ir a buscar buenas experiencias en otros lados, en otros lugares, y hay buenas experiencias aquí, en estos casos que nos contaron ellas, pero deben haber muchos, y estoy seguro que hay muchos otros casos, y que tenemos que ir a buscarlos. Tenemos que ir a buscarlos, sistematizarlos, y efectivamente esas buenas experiencias que les pueden servir a otros que les ha costado mucho más. Y nos quedamos con muchas preguntas que tenemos que pensar respecto de no solo la virtualidad, no la virtualidad, la conectividad, que la política pública pudiera hacer un esfuerzo o debiera hacer un esfuerzo mucho mayor respecto de ayudar a las escuelas con mayores recursos para generar posibilidades de conectividad, de internet, de aparatos, pero también con algunos otros estudiantes que tienen situaciones especiales, los estudiantes con necesidades educativas especiales, todos aquellos que no son parte de los estudiantes más típicos que han estado más o menos conectados. Y por último, es como lo que nosotros pensamos y que esto da cuenta respecto de la importancia de la voz de los directores, del trabajo colaborativo, incluso y todavía mucho más en este contexto de crisis, el trabajo colaborativo se vuelve mucho más relevante, la posibilidad de diálogo y reflexión que podamos tener entre los distintos actores del sistema educativo. Así que muchas gracias a todos los que han estado conectados en este tiempo, a nuestros panelistas. De nuevo, recordarles que tanto el informe con detalle respecto de la encuesta como estas presentaciones
y este webinar va a estar en las próximas horas en la web de las distintas instituciones, y este es un primer esfuerzo que queremos seguir haciendo de levantar la voz y relevar la voz de los directores. Muchas gracias.